documentos y empiezo con la exposición lo más rápido que puedo. Vale, perfecto. Les recuerdo que tienen 15 minutos, yo les voy a marcar el tiempo cuando falten 2 o 3 y después abrimos algunas preguntas por parte de los compañeros o discusiones, aportes y demás. Listo. Bien, ¿y cuándo estaríamos para empezar a exponer? Cuando quieras, ya estamos en tiempo. Bueno, para compartir pantalla era en... Abajo de todo hay un botón Sí. verde que dice compartir pantalla. Ah, ahí está. Sí, perdón, es que es la primera vez que entro con la computadora, siempre estaba con el celular y además estoy nerviosa. Está. Vamos acá. 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 Bueno. Yo sé de la convención de los martes de la tarde. Bueno, nos tocó el caso de diabetes. Como todos los casos, voy a hacer una lectura lo más rápida que pueda del caso y después voy a empezar a exponer. Paciente masculino de 60... profe, leo el caso y después continúo. Si querés, sí, globalmente, porque quizás el resto de los grupos no estén interiorizados. Bueno, paciente masculino de 65 años de edad, consulta en el centro Leila, de salud disculpa, en la provincia. Sí. No se ve lo que estás compartiendo. ¿No se ve lo que estoy compartiendo?
No, porque tenés que salir a dejar abierta la presentación, salir de presentar pantalla y después volver a presentar pantalla y elegir la pantalla que vos querés presentar, en este caso el Power, porque ahora te quedó abierto en la carpeta nomás, porque vos pusiste compartir esa pantalla, no la del Power. No la del Power. Claro, O sea, deja de compartir pantalla. Abrí el Power y volví a compartir pantalla y ahí... Claro, elegís Bueno. la pantalla del Power. Comparto pantalla. La función de compartir pantalla. ¿Y dónde estoy? Acá. Bien, compartir. ¿Ahora sí? No, tenés Te que debería primero estar cargando. dejar de compartir Sí, pantalla. ahí se ve. Ahí se Ahí, ve Dejar de el Power. compartir. Ahí sí se veía, bueno. Compartir. Ahora Ahí sí. sí, ¿no? Ahí sí. Sí, ahora sí. Buenísimo. Ahora me quedo esto en el medio y... ¡Ay! Bien, paciente masculino de 65 años de edad consulta en el Centro de Salud del norte de la provincia de Neuquén por una lesión en el pie izquierdo. Refiere una lesión refiero que la lesión le da comezón hace aproximadamente... Ay, perdón, estoy muy nerviosa. Comienzo hace aproximadamente 20 días con aparición con una fliptema indolora en la zona palpar de la primera articulación metatarsofalángica. Luego esta lesión se erosionó y desarrolló una ulceración con eritema perilesional. Drenaba con una secreción amarillenta. Refiere síntomas compatibles con claudicación intermitente a los 100 metros. Me quedó... relata que se le diagnosticó diabetes hace 15 años y que los últimos 5 fue tratado con insulina. Ha mantenido en general una mala adhesión al tratamiento y sobre todo a las indicaciones sobre dieta y actividad física. En el examen clínico se presenta lúcido, tiene una temperatura axilar de 38 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una tensión arterial de 200 sistólica y de 70 diastólica en milímetros de mercurio. La piel de los miembros inferiores es seca y hay ausencia de vello. También hay disminución en ambos pulsos femorales y ausencia en ambos pulsos tibiales posteriores. En el pie izquierdo se le visualiza una lesión ulcerosa con fondo necrótico y flebosis perilesional, que al comprimirla deja salir material purulento con olor fétido, y la maniobra no despierta dolor. La semiología cardíaca pulmonar son normales, el abdomen también. Las pupilas son intermedias y reactivas. Los reflejos osteotendinosos se encuentran disminuidos en ambos miembros inferiores. Palpebral y los reflejos tanto palpebral como aquiliano. Presenta hipostasia en bota en ambas piernas, sensibilidad termogénsica alterada. Bueno, el peso es 5 kilogramos y la talla 1,70 m. El índice de masa corporal le da 32,9, es obeso. Por arriba de 30 es obesidad. Los exámenes complementarios, la hemoglobina... esto está abajo. La hemoglobina, ¿cómo se leía esto? 14 gramos de... Sí. No escucho encima lo que me dicen. Bueno. Puede causar algo que sería peligro o riesgo para la salud o la vida de la persona. La causal violación requiere, sí o sí... Franco, ¿podés apagar tu micrófono? Sí. Hay alguien que tiene el micrófono activado. Bien. Adelante. Y tiene la hemoglobina glicosilada alta.
Bueno, la línea del tiempo no la llegué a colocar en el Power porque lo hice al último momento, entonces quedó esto que es medio escueto, pero dividí la presentación en partes para que conceptualmente nos situemos en qué estadio de la historia de la enfermedad nos encontramos de este paciente, ¿no? El paciente es diabético, ya tuvo su diagnóstico hace 15 años. Para desarrollar la diabetes primero tuvo que tener un cuadro, digamos la prediabetes, lo que se llama síndrome metabólico, bueno, que voy a explicar un par de características de eso. Después desarrolló la diabetes con su enfermedad y con las características, los perfiles metabólicos característicos de la enfermedad cuando recién empieza y cuando va avanzando en el tiempo, sobre todo en relación al deterioro de las células beta pancreáticas. Después, mínimamente mencionar el pasaje de una persona con diabetes tipo 2 que al principio no es dependiente de insulina a ser dependiente de insulina justamente a raíz del déficit de las células beta pancreáticas. Y por último, sobre todo, y en esto voy a profundizar más, porque es el caso que nos tocó en la comisión, es el pie diabético, que es una de las complicaciones de la diabetes mellitus, sobre todo y voy a caracterizar las neuropatías, la isquemia y la infección. Después hay otras complicaciones a nivel visual, por ejemplo, y renal, pero bueno, no voy a profundizar en eso. El diagnóstico de la diabetes se basa en el estado de la glucemia de la persona. Se evalúa la glucemia en ayuno, por ejemplo, y después hay otras pruebas como la hemoglobina glicosilada, que está relacionado a el mantenimiento, nos da datos en relación al mantenimiento de la hiperglucemia de larga data, o sea, durante picos de hiperglucemia elevados durante 6 a 12 semanas anteriores de la medición. Podemos medir además la hemoglobina glicosilada gracias a que, bueno, eso es un detalle, ¿no? Pero gracias a que no todas las células que se alimentan de glucosa tienen transportadores en su membrana dependientes de insulina, como es el caso de los eritrocitos, y eso nos permite, saqué la presentación, poder tener ese medidor. Bien, estos son un par de preguntas que me hice, que después voy a desarrollar cuando vaya contando. Bien. Perdón que la exposición sea tan desordenada. Decidimos como grupo que yo iba a exponer a último momento, y yo también preparé el trabajo a último momento porque no tenía pensado que iba a exponer. Bien. Primero empezar a hablar sobre, a ver cómo empiezo acá, sobre los factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes en relación al síndrome metabólico, que bueno, no está en la red, pero lo comento, que el síndrome metabólico que da paso a la diabetes se caracteriza, entre otras cosas, por obesidad, sobre todo, más que nada, hipertensión y perfiles metabólicos de las grasas, por ejemplo, aumento de los triglicéridos elevados en sangre, asimismo como descenso del colesterol de alta densidad, las HDL, y bien, y estoy dando una exposición muy desordenada. Y la diabetes se va a empezar, y sobre todo por glucemia. Leila, te está saliendo súper bien. Te está saliendo súper bien. Eso Tranqui, para decir. compañera, tranquila. Tranqui, que va bien. Estamos aprendiendo, así que nadie te va a juzgar, tranquilo. Bien. En este momento, Dale, compañera, aparte tenemos que tener en cuenta que ella se ofreció a último momento porque en nuestro grupo nadie iba a exponer, y para que el resto de los compañeros pudiera
tener información acerca de nuestro caso, a último momento ella se ofreció de forma voluntaria. Así que es súper rescatable, tranqui, Leila, lo estás haciendo fantástico. Sí, me si parece- te sentís me más parece- cómoda, apagá la cámara. Si te sentís más cómoda, más tranquila por ahí para hablar y que no te sentís que te estamos mirando. Por ahí eso también te presiona. Sí, tal cual. Me parece Puede súper ser. valorable, Leila, y por otro lado, sos la persona prácticamente que sabe más de diabetes entre todos tus 80 compañeros casi. No lo sé. Sí, yo te digo que sí. Dale, Ley, tenés tiempo, exponé lo que puedas y es valorable. Nadie te va a decir nada. Bien, voy a exponer lo que pueda de forma un poco desorganizada, pero bien. Nos encontramos con una persona, hablé del diagnóstico, que el diagnóstico de diabetes se lleva a cabo por el perfil de glucémico, sobre todo. Y eso es algo que llama la atención porque si bien la definición de la enfermedad en los libros aparece como es un trastorno que se caracteriza por disfunciones metabólicas de las proteínas, de los lípidos y de los hidratos de carbono, el diagnóstico se basa en los hidratos de carbono, ¿no? En el perfil de la glucemia, y eso nos indica que esta persona que tiene una hiperglucemia no la está pudiendo compensar, digamos, y ahí sería el marcador, el indicador que, o sea, el punto bisagra entre una persona que tiene síndrome metabólico y una persona que empieza a desarrollar la enfermedad de la diabetes, además de las características propias de la enfermedad que después las voy a desarrollar. Pero bueno, estaría bueno hacer énfasis ahí, en que hay una disfunción en este sentido. ¿Y por qué? Se llega a un estado de hiperglucemia, una persona llega a un estado de hiperglucemia sobre todo por el desarrollo de resistencia a la insulina, ahí está, que es en lo que se basa sobre todo el síndrome metabólico. ¿Y por qué se daría esta resistencia a la insulina? A ver si la encuentro acá en el gráfico. Bien, sí. Uno de los factores de riesgo para la diabetes y el síndrome metabólico es la obesidad. Una de las cosas que va a generar la obesidad es el aumento de ácidos grasos libres en sangre. Bien, el aumento de ácidos grasos libres en sangre y de la, bueno, disposición de combustible. Estoy muy desordenada. Bueno, voy a explicar esto, lo que está compartido en la pantalla y, bueno, no sé, voy a hacer lo que pueda. Fíjate, Ley, Sí. el gráfico te va mostrando el orden, entonces vos podés ir explicando cómo la obesidad conlleva un aumento de los ácidos grasos libres y junto con dos cuadraditos más hacia la izquierda, te habla de cómo los adipocitos secretan menos adiponectina y leptina y eso favorece la resistencia a la insulina y seguir más o menos las flechitas. Claro, sí. Es que es un problema porque yo estoy hablando y me surgen muchas dudas mientras hablo y como, bueno, sí. Pero sobre todo se marca por la resistencia de la insulina, que estoy fijándome si la tengo más desarrollada en el otro cuadro, en el otro gráfico. No, este es sobre pie diabético. Bien. Perdón, voy a seguir. Por la resistencia, por el aumento de ácidos grasos libres en sangre. La acumulación de ácidos grasos libres en sangre genera un cuadro de resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa cuando hay un cuadro de resistencia a la insulina? Dos cosas. Primero, que los tejidos que consumidores de glucosa dependientes de insulina van a estar afectados. Como por ejemplo el músculo esquelético va a pasar de un consumo de energía más ligado hacia los ácidos grasos y menos hacia los hidratos de carbono, que en su estado normal el músculo, bueno, se alimenta de las dos cosas, es mixto,
pero en este estado más todavía justamente por la resistencia a la insulina, que se da por una desregulación en la expresión en la afinidad y en la expresión de GLUT4 en la membrana de, por ejemplo, el músculo esquelético, ¿no? Y la acción lipotóxica de los ácidos grasos libres. Por ejemplo, el aumento de ácidos grasos, el ingreso de ácidos grasos libres en el músculo por el receptor 1 de ácidos grasos libres genera efectos de, no inhibición, pero lipotoxicidad, por ejemplo, con la vía de la insulina dentro del músculo, lo que genera que se expresen menos receptores y que sean menos afines, y bueno, otras vías de la insulina, como por ejemplo también en el hígado la vía del receptor de insulina, y esto generaría efectos tipo gluconeogénicos y también el glucagón, y también de la lisis de... Uy, perdón, les pido disculpas, estoy muy trabada. Pero bueno, la resistencia a la insulina se caracteriza por no solamente que los tejidos no captan esa glucosa, sino también que el hígado va a producir y va a secretar a la circulación mayor cantidad de glucosa. Por esto también se caracteriza. Bueno, y otra de las consecuencias que va a traer el aumento de ácidos grasos en sangre es, por ejemplo, la formación por células como los macrófagos o las mismas células beta pancreáticas, la activación de inflamosomas en estas células y la liberación de interleucinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, que contribuyen asimismo con la resistencia a la insulina. Estos son como feedback positivos, muchos de estos procesos fisiopatológicos, como por ejemplo debido al aumento de ácidos grasos, debido a la resistencia de la insulina, la menor secreción de adiponectina y leptina por los adipocitos, y bueno, además de que la leptina, por ejemplo, es modulador anorexigénico, y eso hace que la persona, bueno, tenga más hambre, digamos, porque anorexigénico justamente va a actuar para que no tenga. Creo que no lo noté ahí, pero las adiponectinas, como el HIP, también contribuyen a, en una persona, bueno, sí, en cualquier tipo de persona, tanto sana como enferma, contribuyen a la liberación de insulina por las células, en las células beta pancreáticas, por lo que también se utiliza como tratamiento en la diabetes más avanzada, cuando todavía cuando el daño de las células beta pancreáticas es todavía mayor, y bueno, para fomentar esa liberación de insulina que con el tiempo se va perdiendo debido a este daño, se administran adiponectinas. Bien. Además, la lipotoxicidad también está dada por el aumento de metabolitos lipídicos en el citosol, que generan, por ejemplo, el aumento del metabolito intermedio del DAG, que interviene con la vía del receptor de insulina, el IRS, y que por eso, bueno, esto ya lo expliqué, claro, pero lo había explicado sin el gráfico. La insulina no logra inhibir la actividad de la proteína, ¿cómo se llamaba? De la, enzima limitante de la vía puse glucogénica, sí, gluconeogénica.
y eso genera hiperinsulinemia, ya lo había explicado. Bueno, la hiperglucemia está relacionada con generar daños por varias vías. Por ejemplo, con el aumento de los productos de glicosilación terminal, que se encuentran que pueden formarse en cualquier célula del cuerpo que pueda concentrar glucosa en grandes cantidades. Estas células serían las que tienen receptores en membrana no dependientes de insulina, naturalmente, como... bueno, no importa. Leila, discúlpame, estamos con el tiempo cumplido. Sí, perdón. Si querés Sí. redondear un poquito el concepto del cual estás hablando, porque no vamos a llegar a ver todo. No, perdón. No, lo lamento mucho. Puedo explicar lo de pie diabético y ya está. Dale, 3 minutitos para pie diabético. Sí. Bien. Con pie diabético empezamos con un cuadro de hiperglicemia, del que ya había comentado. Y voy a empezar con la parte de las neuropatías. Las neuropatías, partimos de una hiperglucemia y tenemos una neurona que tiene receptores de membrana no dependientes de insulina, como por ejemplo GLUT1 y GLUT3, un aumento de insulina intracelular. Esto fomenta la acción de la aldosa reductasa, que es una enzima que convierte la glucosa en sorbitol de forma irreversible. La acumulación, y es de forma irreversible, la acumulación de sorbitol en las células de Schwann produce edema intraneural, lo que contribuye a la posterior generación de microtraumatismos y de la desmielinización de las fibras segmentaria de las fibras nerviosas. Otro deterioro que se da con el aumento del ingreso de la glucosa a la neurona es la glicosilación no enzimática de proteínas, entre ellas la mielina. Y otra de las cosas es también la disminución del ingreso del mioinositol, y esto se da por forma competitiva entre el mioinositol también es un hidrato de carbono y se da de forma competitiva con la glucosa, y por eso, no puede entrar. Y esto genera la disminución de la velocidad de las vías de conducción nerviosas, porque disminuye la tasa de activación de la ATPasa. Y esto lo vemos de manifiesto en el caso, por ejemplo, con la disminución de los reflejos osteotendinosos. Bien, es parte de la neuropatía axónica, de la neuropatía y de la atrofia axónica. La neuropatía y la atrofia axónica llevan a... ¿y cómo llevamos de la neuropatía a la formación del pie diabético, que es básicamente una úlcera infectada e indolora? Ya indolora nos está dando una punta, está relacionada con que el deterioro de las fibras nerviosas, entre ellas las terminales del dolor, y se da la úlcera de la siguiente forma. La pérdida de sensibilidad de las fibras C cuando se producen microlesiones locales genera que se disminuya la tasa de liberación de neuroquininas ante una microlesión ocasional, caminal, qué sé yo, y con esto la reducción de histamina, lo que llevaría a una insuficiente aporte sanguíneo en la zona de la microlesión, digamos, dificultaría el proceso inflamatorio, generando que estas lesiones que se podrían curar fácilmente no lo hagan, y después, contribuyendo con la infección, pero de eso voy a hablar después. Discúlpame, estamos con tiempo súper cumplido. Te agradezco. Lo lamento, no pude ser capaz de la exposición. Ok, vamos a abrir un espacio de 15 minutos. Te pido que dejes de compartir pantalla
Y en estos 15 minutos, si algún compañero tuyo quiere hacer algún aporte o alguna pregunta o generar algún tipo de debate, podemos. Ahí dejé de compartir pantalla. No, se sigue viendo todavía. Ahí está. Dejar de compartir. Listo. Ahora sí, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Leila o a alguno del grupo de Leila? ¿O hacer algún comentario, algún aporte sintético? Bueno, buenas tardes. Yo creo que estuvo bastante bien. La compañera, la verdad que felicitaciones, porque hay que estar exponiendo y más a último momento. Y aunque no haya cumplido tal vez sus expectativas, yo creo que lo hizo bastante bien. Y no, más que nada por ahí mencionar esto un poco lo que decía Leilo de lo de las neuropatías y eso, que bueno, que en este caso la bibliografía hablaba sobre la neuropatía, bueno, que afecta a lo que sería la parte autonómica, motora y sensitiva, y bueno, es una de las causas por las cuales el paciente al no sentir, digamos, como menciona también el caso, que tiene hipoestesia y anestesia, es más propenso a tener una lastimadura y no sentirla como uno por ahí si se lastima trata de cuidar esa zona herida. Eso sumado a lo que es la enfermedad vascular periférica que también presenta el paciente, que se da sobre todo en los miembros inferiores, se suele dar bueno, en este caso en predominancia sobre su pierna izquierda, perdón. Esto hace que el paciente, digamos, no tenga una buena respuesta digamos, ya que el flujo sanguíneo al estar obstruido no puede dar una respuesta inflamatoria, se produce esa úlcera, que bueno, que no me acuerdo si la definió, pero primero se va a formar un callo, que después de ese callo se produce como una modificación en la carga, entonces se va a generar, digamos, una hemorragia del tejido subcutáneo, y si sigue, digamos, que en este caso el paciente al no sentir dolor puede seguir caminando, se genera la lesión. Que bueno, que en la bibliografía mencionaba los tipos de úlcera, que podían ser ya sea neuropática, isquémica o neuroisquémica. El paciente presenta isquemia, pero bueno, eso, en mi opinión, para mí era una úlcera neuropática. Como para sumar, no sé si alguien más quiere decir algo. Gracias, Natalia. ¿Alguien más? Yo, mientras que alguien piensa algún aporte o pregunta, meto un bocadillo. Es muy complejo el caso este para desarrollarlo en 15 minutos, eso es claro. Entonces, cuando tengan este tipo de ejercicios, que les va a ocurrir en la vida futura como médicos también, intenten hacer un esqueleto o una línea de tiempo y mecanismos más o menos sencillos, ¿sí? Si yo no tuviera 2 horas para desarrollar este tema, sería fantástico. Y por último, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en esta materia de fisiopatología? Básicamente que entiendan que esta persona, hoy paciente, antes fue una persona sana, cómo es que llega a ser diabético, después cómo llega a ser diabético insulino dependiente, y por último, cómo llega a tener las complicaciones que son las que uno termina viendo por ahí en consultorio, ¿sí? Quizás tengan que empezar a pensar cómo hacer a futuro para generar más adherencia al tratamiento de pacientes como este que no la tiene, o cómo hacer justamente para cortar la línea de tiempo en algún punto y que no llegue a tener una complicación de este tipo. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Bien. Entonces, vamos a pasar a la segunda expositora, Alexandra Almuda, de la Comisión de los Martes 17:30. Hola, profe, voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Se ve en pantalla completa? Ahora sí. Sí, se ve.
Bueno, mi nombre es Alexandra Almuna y hoy voy a presentar el cuarto y último caso del plenario de fisiopatología. En la presentación del caso vamos a ver que nuestro paciente es un varón de 60 años que tiene antecedentes de 10 años de evolución, de obesidad, dislipidemia y diabetes de tipo 2. Hace un año se presenta con dispepsia, que corresponde a un síntoma inespecífico del tracto digestivo. Eso lleva a una sospecha diagnóstica que mediante una endoscopía se confirma el diagnóstico de adenocarcinoma gástrico de estadio 2 y se le trata con una gastrectomía total con reconstrucción de Ider-Rux. Luego de la gastrectomía, el paciente presenta pérdida de peso, se normalizan sus niveles de glucosa, colesterol y tensión arterial, y los análisis de sangre periférica y hemograma indican un hematocrito disminuido junto con hemoglobina disminuida, volumen corpuscular medio aumentado y glóbulos blancos disminuidos. También tiene síntomas de astenia marcada y palidez generalizada. En la línea de tiempo, como dije, vamos a tener un paciente varón de 60 años que presenta distintos antecedentes de una larga evolución: obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes tipo 2. Se le desarrolla o se le diagnostica con una carcinogénesis, se desarrolla una carcinogénesis de células gástricas que va a llevar a la aparición de los síntomas digestivos inespecíficos, como la dispepsia. Se le diagnostica con un adenocarcinoma gástrico en estadio 2, se le realiza una gastrectomía total con reconstrucción de Ider-Rux y lo mismo, en el postoperatorio presenta una gran pérdida de peso, se normalizan sus niveles que antes se encontraban alterados y presenta diferencias de tamaño y cantidad de distintas células sanguíneas. En el laboratorio, el hematocrito y hemoglobina disminuidos, volumen corpuscular medio aumentado y aparición de síntomas característicos de anemia como la astenia marcada y la palidez generalizada. Para empezar, quiero describir un poco el síndrome con el que llega el paciente, que es un síndrome metabólico que corresponde a un conjunto de factores de riesgo que se asocian entre sí, sobre todo cuando se suman en una misma persona, van a predisponer un estado protrombótico y proinflamatorio, que es característico de los individuos obesos, que va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Esto va a producir un desorden en el tejido adiposo, que es un órgano endocrino importantísimo pero olvidado, y esto va a producir los síntomas y signos característicos que tiene el paciente, como la hipertensión arterial por aumento de la angiotensina 2, dislipidemia por aumento de los ácidos grasos libres en sangre e hiperglucemia por la resistencia a la insulina debido a la diabetes 2 que presenta el paciente. Diferentes factores ambientales como la inactividad física, una dieta hipercalórica, factores genéticos y epigenéticos van a producir el desarrollo de la obesidad abdominal, en donde el tejido adiposo se caracteriza por estar hiperplásico e hipertrófico. Esta hiperplasia hipertrófica va a producir un estado proinflamatorio donde se va a estabilizar el fenotipo de los macrófagos tipo 1, que van a producir citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral de tipo alfa y la interleucina 6, y también va a producir la disminución de la expresión y secreción de la adiponectina. Este estado de hipoadiponectinemia va a producir una disminución a la sensibilización de la insulina en los tejidos periféricos, lo que va a hacer que los tejidos no ocupen glucosa para su metabolismo y van a aumentar los ácidos grasos libres en sangre, que va a producir una acumulación de ácidos grasos libres en los hepatocitos, que va a traducirse a una dislipidemia. Pero también va a tener efectos lipotóxicos a nivel del páncreas, en las células beta-pancreáticas, sumado al estrés oxidativo, va a producir un estado crónico de hiperglucemia, que además va a afectar al músculo, pero también al endotelio, donde este estado proinflamatorio va a alterar la secreción de óxido nítrico, que va a producir una disfunción endotelial que va a llevar a la hipertensión. Además, se va a producir una elevación de la leptina, que tiene una influencia en el sistema nervioso simpático que va a contribuir a la vasoconstricción y eso también va a generar hiperglicemia. Bueno,
La gastrectomía es conocida también como una operación, la cirugía metabólica, al tener fuertes efectos benéficos en pacientes que la necesitan. Ante la ausencia del estómago y la unión del esófago con el yeyuno, va a haber una alteración del flujo de nutrientes normal del tracto digestivo, se van a producir síntomas debido a la ausencia del estómago como órgano de reserva, una manipulación vagal y la modulación de distintas hormonas intestinales. Primero se va a producir una exclusión del intestino proximal porque se excluye el estómago y el duodeno. Esto va a producir que la ausencia del estómago, ante la ausencia del estómago no se libera grelina, que es una hormona reguladora de la ingesta que entre sus funciones tiene modular el apetito y la ingesta de alimentos. Entonces, esta grelina, secretada por el estómago, llega al sistema nervioso, se une a sus receptores en los núcleos hipotalámicos y produce hambre. Ante la ausencia del estómago no se produce grelina y, bueno, no se estimula la ingesta de alimentos, por lo que una disminución en la ingesta de alimentos debido a esto puede llevar a la pérdida de peso. Otro mecanismo que se produce es, bueno, la bilis es el flujo corporal con mayor cantidad de sodio a nivel del organismo. Entonces, normalmente la bilis se secreta en el duodeno y produce la emulsificación de las grasas, pero como esto no ocurre y pasa directamente al intestino, altera la absorción de la glucosa, porque la glucosa a nivel intestinal es absorbida por un transportador que es dependiente del flujo electroquímico, y debido a la alta presencia, o sea, debido a la ausencia del duodeno, va a haber una parte del intestino que no va a estar captando glucosa y se va a producir una disminución de la glucosa postprandial. Bueno, esto era. El péptido similar al glucagón de tipo 1 es un tipo de incretina liberada a nivel intestinal por las células L del estómago, que son del intestino. Son insulino-glucosa dependiente, entonces después de la ingesta de comida se supone que tienen que elevarse los niveles de insulina y, bueno, se va a estimular a este péptido. La exclusión de la porción proximal del intestino, junto con la ausencia del estómago, va a hacer que la llegada de alimento sea rápida hacia el intestino. Entonces, lo que tenemos que saber es que la importancia de la ausencia del estómago no va a ser como órgano digestivo, sino que va a ser como ausencia de un órgano que es muy importante en el reservorio de alimentos. Entonces, el alimento va a tener una disminución en su masa, porque no vamos a tener la misma capacidad de recibir la cantidad de alimento que estábamos recibiendo antes, pero por otra parte el estómago también modula la liberación del bolo alimenticio periódicamente. Entonces la llegada rápida de alimentos al intestino va a estimular al péptido similar al glucagón y eso. Este péptido tiene efectos antidiabéticos y además estimula la correcta proliferación y funcionamiento de las células beta pancreáticas. Entonces, su estimulación o su sobreexpresión también va a ayudar a las células beta pancreáticas a que cumplan su función y disminuir este estado de hiperglucemia. Por otra parte, otro tema menos mencionado es que el cambio de la nutrición debido a la gastrectomía total va a tener un efecto en la flora intestinal. Las bacterias gram negativas se caracterizan por poseer lipopolisacáridos en su membrana. Es un componente bacteriano que también va a favorecer la inflamación y ellas disminuyen cuando mejora la ingesta calórica, que ya no está tan basada en grasas. Entonces eso también va a disminuir el estado proinflamatorio. Lo importante es que
todo esto, la disminución del estado proinflamatorio, la pérdida del peso va a producir la pérdida del estado proinflamatorio del tejido adiposo. Entonces, todas esas acciones que estaba generando, hipertensión, dislipidemia e hiperglucemia, se verán corregidas. La vitamina B12 es una cobalamina que no puede ser sintetizada por el organismo, entonces nosotros dependemos directamente de su aporte a través de la dieta, pero también de la correcta absorción que podamos tener a nivel del hilo terminal. La absorción de vitamina B12 se va a dar por 3 proteínas transportadoras. A nivel del esófago y las glándulas salivales se libera la aptocorrina, que va a transportar la vitamina B12 hasta el duodeno, donde la secreción del jugo pancreático va a degradar a la aptocorrina, pero el factor intrínseco generado por las células parietales del estómago son resistentes a esta proteólisis de los jugos pancreáticos. Entonces se unen a esta cobalamina, a la vitamina B12, y permite su llegada al ilión distal, donde va a ser transportada por la transcobalamina de tipo 2 hacia afuera del enterocito. Bueno, la anemia, aunque no es una enfermedad como tal, al presentarse va a indicar un trastorno a nivel de la sangre que se va a caracterizar por una disminución en el número de los eritrocitos, una alteración en su morfología o la composición de hemoglobina de estos, pero lo que va a indicar al final es un problema en la oxigenación de los tejidos. Entonces, ¿cómo afecta la ausencia del estómago en una gastrectomía? Para empezar, vamos a tener deficiencia del factor intrínseco y eso va a generar una anemia perniciosa. Como les mencioné, los seres humanos no podemos sintetizar cobalaminas, entonces dependemos de su aporte en la dieta, pero también del correcto transporte de ella hacia todas las células del organismo. La vitamina B12 es muy importante porque junto con el folato se le denominan factores de maduración nuclear, ya que son coenzimas importantes en la modulación de la síntesis correcta de ADN y ARN. Entonces su deficiencia va a afectar sobre todo a órganos que tengan alto recambio celular, como la médula ósea, dando como resultado una eritropoyesis ineficaz, donde se observan macroovalocitos, que se da por un desequilibrio entre el crecimiento y división celular, porque las células como que se mantienen en el estado S de la mitosis, entonces la cromatina no se condensa ni se separa, entonces son como dos células juntas que no alcanzaron a dividirse o a separarse. Su deficiencia va a provocar anomalías en todas las líneas celulares, también conocido como dispoiesis, que lo que mencioné, que la madurez citoplasmática no se corresponde con la inmadurez nuclear. Esto va a provocar la llegada de macrófagos a la médula ósea también va a destruir estos eritrocitos que están creciendo de forma normal. Esto es mejor. Bueno, la vitamina B12, como dije, va a actuar a este nivel. Esta es la eritropoiesis, donde se va a generar un glóbulo rojo normal a partir de una célula madre progenitora. La vitamina B12 va a ser importante en el desarrollo de la correcta síntesis de ADN, por lo tanto su deficiencia va a provocar la creación de eritrocitos de gran tamaño, y eso puede verse en los exámenes como el volumen corpuscular aumentado. Discúlpame, Alexandra, redondea un poquito que te damos un par de minutos más. Ya. Bueno, esto es lo que quería mostrar en realidad. Era que aquí encontré este gráfico donde se medía la vitamina B12 en sangre y que disminuye con el tiempo. Por otra parte, la anemia que presenta el paciente muestra que hay disminuido los niveles de hemoglobina. Esto es debido a que
El ácido clorhídrico liberado por las células parietales es la que provoca la proteólisis de los alimentos, que va a producir la liberación del hierro de los alimentos, pero además va a permitir la reducción del hierro para que éste sea absorbido. Y por otra parte también puede haberse producido la disminución de la hemoglobina por el estado proinflamatorio, que va a hacer que los hepatocitos secreten hepcidina, que va a hacer que se degrade, se internalice y se degrade la ferroportina. Entonces va a haber problemas tanto en la captación de hierro como en la maduración normal de los eritrocitos. La disminución de la hemoglobina va a explicar la palidez generalizada de las mucosas y la piel del paciente, y la deficiencia en el transporte de oxígeno va a explicar la astenia marcada. Aquí se puede ver cómo la síntesis del hemo requiere de fierro. Así que eso. La cascada la tengo aquí. ¿La pueden ver? Vamos a pasarla por alto la cascada porque estamos ya excedidos de tiempo, así le damos paso a preguntas o comentarios de alguno de los compañeros. Bueno, primero quería hacer algunos comentarios. Alexandra, te felicito, está muy bien hecho y muy integrado. Un caso sumamente complejo, pero realmente lo has entendido muy bien y lo has explicado muy bien. Y te quería solamente aclarar alguna cosita que por ahí lo dijiste rápido, pero no quería dejarlo pasar. La anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica, en la cual, que es por déficit de B12, pero en la cual lo que hay es anticuerpos anticélulas parietales, porque hay una gastritis crónica, ¿sí? Que no es el caso este. ¿Sí? Así que este no es una anemia perniciosa, si bien la anemia perniciosa sí es una anemia megaloblástica, pero este no es el caso de anemia perniciosa. ¿Está bien? Y otra cosa también que primero lo mencionaste de una forma, después lo dijiste bien, pero lo quería aclarar por las dudas para todos los compañeros. La anemia la definimos por el valor de hemoglobina. Entonces, está bien que el paciente puede tener hematocrito bajo, pocos glóbulos rojos o lo que sea, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la anemia se define por el valor de hemoglobina, independientemente de la causa. Después vamos a los índices hematimétricos, vemos cuál es el tipo y la causa de la anemia, pero lo que define la anemia es la hemoglobina. Y bueno, y para todos los compañeros quería comentar que ahí en la exposición de la compañera tienen, si saben eso, tienen varias preguntas del examen resueltas. Así que bueno, a ver si hay un comentario acá en el chat. Yo quería felicitar a la compañera por la exposición también, y no me quedó claro la parte de las bacterias gram positivas, gram negativas. ¿Lo podés explicar de nuevo, por favor? Sí, mira, lo que pasa es que esto no es tan comentado en algunos, lo busqué entre buscar y buscar, me apareció, que, no sé, ay, dejé de compartir pantalla, mira. Y básicamente hay un desequilibrio en la flora, en la Claro. cual predominan en las personas que tienen estas dietas ricas en grasas y estos alimentos, van a tener y en glúcidos, van a tener un aumento de un desequilibrio en la flora y un aumento de bacterias gram negativas. ¿Querés explicar, Alexandra, qué tiene de malo eso, que haya más bacterias gram negativas? No sé. O sea, sabía que se genera inflamación, que genera una entrada Exacto. proinflamatoria. Al tener esta membrana externa, son más proinflamatorias que las bacterias gram positivas. Y eso produce una inflamación intestinal que produce muchos de los síntomas que tienen estos pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Hay algún compañero que quería si podías poner la cascada para verla, para capturarla? Si puedes compartirla, aunque no la expliques. La verdad es que la hice 2 veces porque no sé por qué se me descarga así como media pixelada, no sé si la ven. Okay. Pero al final... Si no, después alguno se comunica directamente con ella para que se la ponga. Muy bien, Alexandra, lo que hiciste, la verdad que está muy bueno, muy ordenado. Una cosa que te faltó nombrar, que me parece relevante, que tenía el caso, es que el paciente tenía una polineuropatía sensitivo-motora. Ah, sí, eso... ¿Se acuerdan de eso? Te da los reflejos disminuidos, en realidad, que está bueno también nombrar que el déficit de vitamina D12 te puede dar esta alteración sensitiva.
por el mecanismo de la mielina, etcétera. ¿Sí? Ahí no entendí eso muy bien, por eso no lo puse. O también podía ser por la diabetes, ¿no? Lo de la neuropatía. Ah, claro. Sí, sí, porque era diabético de larga data, eso también lo hablamos, pero no está de más nombrarlo con el déficit de vitamina D. Claro, como en el caso anterior, los diabéticos pueden tener esta neuropatía, la neuropatía diabética, y en este caso un elemento, como mencionaba Martín recién, muy importante es que al tener una deficiencia crónica de vitamina B12, eso es una causa de neuropatía, porque la vitamina B12 es una coenzima también involucrada en la síntesis de la mielina. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, muchas gracias Alexandra. Pasamos a Brenda Camila Pichipil, oradora de la comisión del doctor Ojeda de los jueves 17:30. Hola a todos. Comparto pantalla. Por favor. Bueno, empiezo. Mi nombre es Brenda Camila Pichipil, pertenezco a la comisión de los jueves a las 17:30 con el doctor Alejandro Aníbal Ojeda y voy a presentar el caso que se centra en anemia ferropénica. Antes de adentrarnos en el caso, me parece que es importante definir algunos conceptos. Por eso definimos la anemia como el recuento de eritrocitos circulantes o concentración de hemoglobina menores a la media correspondiente para edad, sexo y estado fisiológico, como puede ser embarazo o crecimiento. Como dijo el profe anteriormente, para determinar la anemia debemos centrarnos en los valores, debemos mirar los valores de hemoglobina, que van a variar, pero más que nada determinados van a ser estos. Hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro en mujeres, menor a 11 en mujeres gestantes y menor a 13 en hombres. Bien, la etiología de las anemias va a consistir en un desequilibrio entre la producción de glóbulos rojos y su destrucción o pérdida. Dentro de esta etiología, tomando en cuenta, podemos clasificarla en dos grandes grupos. Tenemos las anemias regenerativas, que es por exceso de destrucción o pérdida, como ocurre en hemorragias agudas o hemólisis, exceso de hemólisis, y anemias no regenerativas, que son causadas por el déficit en la producción causado por carencia de nutrientes para la eritropoyesis normal o alteraciones anátomo-funcionales de la médula ósea, como puede ser aplasia medular o alteración en la síntesis de hemoglobina. Bien, en anemia ferropénica vamos a definirla como el descenso de hemoglobina secundario a un déficit de hierro en el organismo. Ya sabemos que el hierro es componente principal del hemo. La etiología va a consistir en un balance negativo entre la ingesta o el aumento de las necesidades o pérdidas de este metal. Por eso vamos a tener causas fisiológicas, donde se produce aumento de la demanda de hierro por distintas situaciones fisiológicas, por ejemplo, el crecimiento o el embarazo o la adolescencia, y causas patológicas, como pueden ser la hemorragia, disminución de la absorción o disminución de ingesta en la dieta. Bien, la anemia ferropénica va a tener 3 estadios, no me voy a detener ahora en explicarlos porque los voy a desarrollar en la línea de tiempo, pero bueno, nada, dejo esta tablita que es los valores de laboratorio que vamos a encontrar alterados en cada estadio. Y ahora sí, con estos conceptos podemos adentrarnos en el caso problema. Vamos a tener, esto me molesta, a una mujer de 45 años que fue medicada por anemia después de su tercer embarazo hace 10 años, es vegetariana estricta hace 2 años, hace 1 año que refiere pérdida de peso, y hace 6 meses tiene sangrados menstruales abundantes y prolongados, y por esto está en estudio por mioma uterino. Bien, hace 1 mes dice que tiene fatiga progresiva, cefaleas frecuentes, mareos, disnea ante esfuerzos y palpitaciones. En el examen físico, en resumen, va a tener una presión arterial elevada, una frecuencia cardíaca elevada, una frecuencia respiratoria normal, conjuntivas pálidas, ocultación respiratoria normal, ocultación cardíaca con soplo sistólico grado 1-6 en punta y abdomen normal. Y en los valores de laboratorio vamos a encontrar que el hematocrito está, bueno, acá tenemos los valores de la paciente y al lado los valores normales. Vamos a ver que el hematocrito está disminuido, que la hemoglobina está disminuida, que el volumen corpuscular
que la concentración corpuscular media de hemoglobina está disminuida, el recuento de reticulocitos, precursores directos de los eritrocitos, también disminuido, glóbulos blancos normales, plaquetas normales, ferritina sérica disminuida y porcentaje de saturación de transferrina también disminuida. Estas dos se relacionan con el almacenamiento y con el transporte del hierro, y están disminuidas. Dijimos en la primera diapo que para determinar la anemia teníamos que fijarnos en los valores de hemoglobina, y como acá lo vemos, están bastante disminuidos. Ferritina sérica también tenemos disminuida y eso nos da el indicio de que podría tratarse de una anemia ferropénica. Entonces ahora vamos a plasmar todos estos datos en una línea de tiempo. Bien, antes de explicar la línea de tiempo voy a hacer referencia un poco a los colores que tiene. En verde y en el centro vamos a tener lo que representa la cronología de la paciente. En gris o blanco, acá tenemos todos los datos que están explícitos en el caso que se mencionan. Establecimos una fase preclínica, una fase clínica. Acá en rojo están los estadios de la anemia ferropénica que les mencioné, y acá en amarillo están los signos y valores de laboratorio que no están expresados explícitamente en el caso, algunos sí, otros no, pero que van a determinar que podemos diagnosticar estos estadios de anemia ferropénica. Bueno, para comenzar, 10 años atrás la paciente tuvo un tercer embarazo donde aumentó su demanda de hierro y fue medicada por anemia. Acá no tenemos datos si este medicamento, si este tratamiento fue efectivo, para tenerlo en cuenta nomás, y si esta anemia fue curada completamente. 2 años atrás de la consulta, o 8 años después, la paciente va a empezar con una dieta vegetariana estricta. Y 1 año después de esto va a referir que tuvo pérdida de peso. Entonces acá esto nos hace pensar que quizás su dieta vegetariana estricta no es tan balanceada, por lo tanto inferimos que hay, o equilibrada, que hay disminución en la ingesta de hierro. Sabemos que el hierro tiene un origen animal, el hierro hemático, y tiene una absorción más fácil, digamos, el hierro hemático que está presente en los alimentos de origen animal. Bien, y acá, con esta disminución de la ingesta de hierro, vamos a ver que comenzamos con el estadio 1 del desarrollo de la anemia ferropénica, que está caracterizado por una depresión de los depósitos de hierro. Por lo tanto, vamos a tener a las proteínas que se encargan de almacenar el hierro en el cuerpo disminuidas. Ferritina disminuida, hemodicerina también disminuida. En los siguientes 4 meses, o bueno, 6 meses atrás, antes de la consulta, empieza con sangrados menstruales abundantes que duran 1 semana aproximadamente, y se está estudiando por desarrollo de posible mioma. Estos sangrados menstruales abundantes van a caracterizar unas hemorragias crónicas que se producen mes a mes con cada periodo menstrual, y en los primeros meses de sangrado vamos a tener que se va a ir desarrollando el segundo estadio, que es la ferropenia latente. ¿Qué significa? Que hay una disminución de la sideremia, que es la concentración de hierro plasmático, una disminución de la saturación de ferritina, la ferritina que transporta el hierro no se está saturando, y un aumento del receptor de transferina. Este receptor está en los eritroblastos que endocitan a la ferritina unida a hierro, lo expresan más para poder captar más hierro, pero no hay. Y con el correr del tiempo, digamos, de estos 6 meses hasta 1 mes atrás, se siguen desarrollando esos sangrados y por fin se llega a un estadio 3 con eritropoyesis disminuida y anemia ferropénica propiamente dicha. Esta eritropoyesis disminuida la vamos a poder ver reflejada en una disminución de los reticulocitos, precursores directos de los eritrocitos, que nos da un indicio de que la médula ósea no está produciendo, tiene un déficit en la producción de eritrocitos. Por lo tanto, se va a tratar de una anemia que describimos anteriormente, no regenerativa. También vamos a poder observar los signos característicos de la anemia ferropénica propiamente dicha, que en primer lugar siempre es la hemoglobina disminuida. Después vamos a tener también volumen corpuscular medio disminuido, hematocrito disminuido, concentración de hemoglobina corpuscular media también disminuida, lo que va a caracterizar a una anemia microcítica hipocrómica, que también le voy a explicar qué significa en la cascada. Y después, cuando ya se estableció este estadio de anemia ferropénica, vamos a tener la aparición de los síntomas.
que son fatiga progresiva, cefalea frecuentes, mareos, disnea, esfuerzos, que ya los leímos en el caso. Ahora, lo que nos falta saber es cómo este desarrollo de estos estadios, cómo estos signos van a causar estos síntomas que presenta la paciente. Entonces, para eso vamos a ir a la cascada. Bien, acá la ven. Antes de explicarla, voy a explicar un poco también los colores. Tenemos en naranja los mecanismos fisiopatológicos que van concatenados. También tenemos en violeta los mecanismos compensatorios, y en amarillo vamos a tener los signos y síntomas que van a desencadenar estos mecanismos. Uy, que salí. Bien. Para comenzar con la cascada, vamos a tener un factor que es suficiente para el desarrollo de la anemia ferropénica, que es una hemorragia crónica. Es la pérdida crónica de sangre que va a desencadenar una pérdida excesiva de hierro. Esto, junto con una dieta vegetariana estricta desequilibrada, y hago énfasis en que tiene que ser desequilibrada porque una dieta vegetariana es bien equilibrada y suplementada, es perfectamente capaz de suplir los requerimientos diarios de hierro, pero como es desequilibrada va a disminuir el aporte exógeno de hierro hemático, que está en la carne. Bien, esta pérdida excesiva, tenemos pérdida excesiva y poco aporte, entonces se va a producir un balance negativo entre los ingresos y egresos de hierro. Esto va a producir, estadio 1, depresión de los depósitos de hierro, que ya caracterizamos por ferritina disminuida, hemodicenina también disminuida, proteínas de almacenaje de hierro, que va a llevar a una ferropelía latente, estadio 2, que va a ser caracterizado por una disminución en la acideremia, disminución del porcentaje de transferrina y aumento del receptor de transferrina, y esto nos va a llevar por fin a una disminución de la síntesis de hemoglobina. Hierro, componente fundamental del hemo para la hemoglobina, el eritrocito, lo que más tiene es hemoglobina, entonces se va a producir una eritropoyesis deficiente por carencia de nutrientes. Y cuando la hemoglobina desciende por debajo de este valor, que es 11,6 gramos por decilitro, en mujeres no gestantes, se va a poder determinar que tenemos anemia ferropénica. Esta anemia ferropénica va a estar caracterizada por eritrocitos microcíticos, que significa eritrocitos de menor tamaño, que se va a reflejar en un volumen corpuscular medio reducido. Número de eritrocitos disminuido disminuye el hematocrito. Y eritrocitos hipocrómicos, eritrocitos pálidos que no tienen hemoglobina. Ya sabemos que la hemoglobina es lo que le da el color al glóbulo rojo, por eso están pálidos. Y esto va a estar poder determinado por la concentración corpuscular media de hemoglobina. La anemia ferropénica va a tener, como dijo la compañera anteriormente, un efecto neto en la disminución del transporte de oxígeno y va a causar hipoxia tisular. Y este es este estímulo el que va a desencadenar mecanismos compensatorios que al fin y al cabo van a ser los que se van a traducir en los síntomas clínicos de la paciente. La hipoxia, en primer lugar, va a estimular a las células epiteliales del riñón a que liberen eritropoyetina. Eritropoyetina ya la conocemos, hormona que estimula la eritropoyesis, pero la eritropoyesis es deficiente porque no tiene nutrientes, entonces este mecanismo va a fallar y en caso de que pueda ser sensada, la eritropoyetina va a estar elevada y los reticulocitos disminuidos. Otro de los mecanismos que va a producir la hipoxia es la vasodilatación sistémica miogénica local. ¿Qué significa esto? Que los tejidos van a regular su propio flujo, dilatando sus arteriolas para que les llegue más oxígeno. Esto junto con una reducción de la viscosidad sanguínea debido a que está disminuido el hematocrito, va a causar una disminución de la resistencia vascular periférica, lo que va a aportar mayor flujo a los tejidos, aumentar el retorno venoso y aumentar así el gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa? Esta resistencia vascular periférica disminuida va a causar una disminución abrupta en la presión arterial media. Este estímulo va a ser sensado por los barroreceptores del sistema nervioso simpático y va a enviar estímulos para causando vasoconstricción arterial, frecuencia cardíaca aumentada y vasoconstricción venosa.
la frecuencia, la vasoconstricción venosa también va a tener efecto en el retorno venoso, y por lo tanto en el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca también va a tener efecto en el gasto cardíaco aumentándolo. Entonces acá tenemos una situación de gasto cardíaco aumentado. La frecuencia cardíaca también va a producir taquicardia. Tenemos en amarillo porque es un síntoma. Después, la vasoconstricción con respecto a esta presión arterial, que hay que elevarla, tenemos el primer mecanismo que va a compensar eso va a ser el sistema nervioso simpático a través de la vasoconstricción arterial y venosa, va a elevar la presión arterial media. También va a causar una redistribución de flujo sanguíneo. Esto lo quiero sacar. Te quedan un par de minutos, Brenda. Sí, ya termino. ¿Para qué quiero sacar esto? Porque me está molestando. Ahí está. Esta redistribución de flujo sanguíneo va a disminuir el flujo sanguíneo renal y va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también ya lo conocemos, y actúa elevando la presión arterial media. Estos mecanismos compensatorios que elevan la presión arterial media pueden llegar a causar hipertensión arterial, que también está en el caso. La redistribución del flujo sanguíneo, por otra parte, va a ser uno de los que causan la palidez de la piel y las mucosas, junto con los eritrocitos hipocrómicos. Por otro lado, vamos a tener que la hipoxia también va a estimular a los quimiorreceptores del sistema que van a activar al sistema nervioso simpático para aumentar la ventilación pulmonar, porque los tejidos va a sensar ese oxígeno disminuido. Entonces, va a aumentar la ventilación pulmonar. Sin embargo, ya cuando tenemos una disminución de hemoglobina muy marcada, por debajo de 8 gramos por decilitro, vamos a tener que estos mecanismos compensatorios van a empezar a fallar con respecto a la redistribución del flujo sanguíneo, que es un mecanismo que ya conocemos, se prioriza el flujo a tejidos vitales como el corazón y el cerebro, va a fallar y se van a producir los síntomas nerviosos, que son cefalea y mareos, y los síntomas cardíacos también, que pueden llegar a producir angina de pecho y palpitaciones. Después, con respecto a la ventilación pulmonar, también vamos a tener que fallar, porque el aumento de la ventilación pulmonar no va a oxigenar más la sangre, porque si pudiéramos medir la saturación de hemoglobina, estaría perfecta. El problema es que no hay hemoglobina que transporte oxígeno, y vamos a tener una disociación neuromuscular que va a causar disnea ante esfuerzos. Esto me parece necesario explicarlo porque no está tan claro en la bibliografía cómo se produce la disnea, ya que es una sensación subjetiva de falta de aire. Entonces, una de las teorías que lo explica es esta, de disociación neuromuscular, que se trata de una discrepancia o una disociación entre el sistema nervioso central, que está sensando a través de sus receptores que hay poco oxígeno y envía constantemente estímulos a los músculos y al aparato respiratorio para que intenten elevar el oxígeno a través de la respiración. Y como no está en esto el problema, esta discrepancia produce una sensación de falta de aire. Y listo. Bueno, muchas gracias. Un pequeño comentario en referencia a lo que dijiste, que el estado de hipoxia secundario va a generar vasodilatación. Esto es correctísimo en la mayor parte de los tejidos, a diferencia de algunos que se genera un reflejo paradojal como el pulmón, donde hay vasoconstricción, aumento de la presión pulmonar y muchas veces repercute sobre el circuito derecho cardíaco. Me pareció muy bien la exposición y me gustaron mucho el diseño de las diapositivas también. Bueno, abrimos un espacio para preguntas o comentarios. Bueno, yo por ahí, hasta que algunos alumnos hagan alguna pregunta, también. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, vale. Quería felicitar, bueno, a Brenda también por animarse y porque me pareció excelente la presentación, ¿no? Así que, bueno, abogamos en general la cátedra para que esto sea habitual, digamos, ¿no? La
las presentaciones porque son las que realmente nos ayudan a cerrar los casos y a aprenderlos mejor, ¿no? ¿Alguna observación puntual que tenía que hacer con respecto a la hipertensión? No necesariamente, creo que mis colegas estarán de acuerdo, tiene que ver la hipertensión con la anemia, ¿no? O sea, puede ser un hallazgo del caso, digamos, una persona de 45 años que tiene concomitantemente una cifra elevada de hipertensión, ¿no? O sea, no necesariamente tendría que haber una correlación entre esta anemia y la hipertensión, ¿no? O sea, quiere decir que no, en los hallazgos que presenta el caso, no siempre todos tienen que ver con el caso, ¿no? Por otra parte, bueno, hacer la reflexión de que es un caso sencillo, pero va a ser muy habitual en la práctica médica, y que la anemia muchas veces va a ser, digamos, la revelación de alguna patología subyacente, ¿no? O sea, eso es lo importante de esto, ¿no? Y por ahí lo charlamos bastante en la comisión. Si bien acá hay cosas muy evidentes como la dieta vegetariana y sobre todo la hipermenorrea, pero no olvidar, digamos, que la anemia puede ser, digamos, una, digamos, expresión de, por ejemplo, un síndrome de mala absorción, casos que vimos anteriormente, o una patología maligna, ¿no es cierto? O sea, más allá de tener algunas causas evidentes, no quedarse con los primeros diagnósticos, ¿no? Eso es un poquito lo que queríamos recalcar y lo hemos recalcado, ¿no? O sea, esta persona también podría tener una sangre oculta en materia fecal por un CA, digamos, de colon, ¿no? Eso por ahí lo que tiene que quedar bien claro de la anemia como gran reveladora de patología subyacente, ¿no? Pero bueno, más allá de esto me pareció muy buena la presentación. Si hubiera algún otro alumno que quisiera hacer alguna pregunta o aclaración, redondeo, estaría bueno. O colega, por supuesto. Hola, buenas tardes. Yo tenía una consulta a nivel de reticulocitos. No me quedan claro muy bien, o sea, si se tratase de una hemorragia, ponele aguda, ¿no podrían estar aumentados para compensar? ¿Alguno de los alumnos lo quiere contestar? Perdón, Willy. No, adelante, Ale. Sí. Sí, lo puede contestar Brenda o alguno del equipo de Brenda. Eso, claro, yo también tenía esa misma duda, y es la diferencia entre una hemorragia aguda y una hemorragia crónica. En la hemorragia crónica vas a tener pérdida de hierro, entonces eso es lo que va a causar la anemia, por eso es no regenerativa y por eso no hay reticulocitos, porque la médula, por más que quiera y por más que haya eritropoyetina, no puede sintetizar nuevos eritrocitos, y por lo tanto va a disminuir también los eritrocitos, que son los precursores directos. En cambio, en una hemorragia aguda, donde hay pérdida de sangre, más, no tanto, o sea, hay pérdida de hierro y de sangre, pero los mecanismos compensatorios son otros. Y ahí sí es como vos decís, en una hemorragia aguda estarían aumentados los reticulocitos. Genial. Gracias, Brenda. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Última chance. Bueno, muy bien, entonces damos por finalizado el último plenario del año. ¿Ok? Muchísimas gracias por los presentadores y los asistentes y los docentes. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias. Hasta luego. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias.